Él es mi profesor, él es una persona increíble que admiro demasiado. Él es filósofo, literato, si se puede decir así, ensayista, poetista, cuentista. No, mejor dicho, ¿qué más le falta a Luis Fernando Macías para hacer? ¿Qué más te falta escribir? Pues ahí estoy haciendo un proyecto muy grande, una investigación muy profunda sobre una noción que se llama, o que yo le di el nombre de entidades colectivas. Es una versión de los arquetipos junguianos que se da en los escritores. Y en un trabajo que venía haciendo sobre León de Greiff, apareció uno de sus alter egos, Gaspar de la Noche, que ese sos vos. Que me dio pie a descubrir que había ciertos alter egos de escritores que no eran solo de un escritor, sino que iban encarnando distintos escritores a lo largo de la historia. Por ejemplo, Gaspar. Gaspar viene del Gaspar de la Nuit de Aloysius Bertrand. También está encarnado de alguna manera en Ravel, en una suite, Gaspar de la Nuit, en León de Greiff. Y ya había descubierto Eugenio Montejo, había descubierto los emisarios de la escritura oblicua, que es estudiando sus propios alter egos y los alter egos de Rilke y de otros escritores, de Antonio Machado. Y el propio Fernando Pessoa había hablado de sus heterónimos. Entonces, nosotros en nuestra literatura tenemos a Fernando González, que empezó su carrera con dos alter egos, Juan de Dios y Juan Matías, y que después creó dos maravillosos que son Lucas de Ochoa y el Padre Elías. Y León de Greiff, que en todos sus, él los llamaba adláteres, alcanzan a ser 127, que es una cifra descomunal. Entonces, es un arquetipo que se realiza en ciertos individuos, pero se repite a lo largo de la historia. Entonces, a raíz de Gaspar vino el descubrimiento de el arquetipo o de la entidad colectiva. Es una entidad que corresponde a muchos individuos en muchas épocas y que entraña ciertas características y que tiene que ver incluso con los aspectos de los dioses mitológicos que se desarrollan en los hombres. No son arquetipos tradicionales como los que había definido Jung en el ser humano, que son la sombra, la persona, el sí mismo, el yo, la conciencia, sino que son arquetipos que tienen características particulares y definen las características de la personalidad de mucha gente y que todavía es un campo inexplorado. Entonces, estoy en ese trabajo que es muy profundo y hay que estudiar mucho y que constituye una novela que son los viajes de Gaspar de la Noche. Está brutal ese proyecto. Puedes tomar tu cafecito. Yo te quería preguntar, has escrito mucho, has escrito poesía, ensayos, de todo. ¿Cuál es el legado que tú le quieres dejar a la literatura colombiana? Que tú digas, este va a ser mi legado. Pues mira, uno no sabe eso, uno va trabajando sin saber muy bien. Un poco los trabajos que van resultando y se van publicando son el producto de las intuiciones que se van teniendo. La intuición funciona como el pálpito de algo, la sensación que se tiene de algo que se debe hacer, pero que uno no comprende conscientemente. Cuando uno intuye, todavía no entiende. Eso puede entenderlo después. Digamos que lo intuido va llegando paulatinamente a lo racional, pero la intuición es anticipatoria, se anticipa. Entonces,
el legado de una persona es algo que ni él mismo sabe, no tiene idea. Es simplemente la obra va siendo el resultado de lo que va intuyendo y va logrando expresar con sus palabras, en este caso pues que es una obra literaria. Uno no hace exactamente lo que quiere cuando escribe o cuando hace arte, sino que hace lo que puede en relación o en esa correlación de lo que intuye y comprende. Entonces, yo pienso, por ejemplo, que hay una serie de libros que empezaron con el juego como método para la enseñanza de la literatura a niños y jóvenes, que siguieron con el cuento Es el Rey de los Maestros, que va a volver a salir pronto, que después siguieron con el taller de creación literaria, métodos, ejercicios y lecturas, y después con otros 2 libros que son La expresión poética y el taller de poesía. Son 5 libros que hacen como el aprendizaje del lenguaje y de la literatura desde muy niño. Entonces yo creo que ahí hay un legado, porque se están manejando 2 corrientes que son el arte y el aprendizaje, y cómo aprender por sus propios medios, cómo aprender uno mismo. Estos libros están destinados a eso, al autoaprendizaje, pero les sirven mucho a los maestros. Los maestros, desde 2003 que se publicó el juego como método, los maestros han usado ese libro de una manera que, bueno, ese es un legado. Yo creo que ahí hay un regalo a la sociedad, que lo van aprendiendo, lo van usando, y se va extendiendo mucho más allá de lo que uno se da cuenta y cree. ¿Hay algún libro tuyo que hayas publicado y que digas, este no fue el momento, este no es el momento de este libro? Yo creo que el momento es, lo que pasa es que hay el término griego para eso es kairos, que sea el momento oportuno y el acontecimiento preciso, que coincida en el tiempo, y eso es como oportuno para lo que tiene que ver con el renombre que alcanza un libro, con el renombre que alcanza un escritor, pero yo creo que eso es un asunto secundario en la vida de una obra. El renombre que pueda lograr un individuo como escritor ni siquiera tiene que ver con él, es una cosa de los demás, que lo aplauden o no lo aplauden, que lo vituperan o no lo vituperan, que lo quieren o no, pero que en él cada cual hace lo que va haciendo, y más allá de la manera como lo asuman. Entonces, hay un libro que se llama Las muertes de Jung, que salió publicado en 2019, creo. Es una novela en la que yo trabajé no sé cuántos años, pero muchos. Desde que la empecé a concebir hasta que se publicó, pueden haber pasado 14 años, pero desde que empezó la investigación de la vida y la obra de Jung hasta que se escribió la novela, pueden haber pasado 40 años, ¿cierto? Entonces, esa novela es un trabajo de investigación, de cuidado en la escritura, de realizar muchas versiones, de ir armando un rompecabezas difícil por la profundidad de los conceptos que se manejaban, y tratar de encontrar un lenguaje que fuera sencillo y natural para que pudiera llegar a mucha gente. Igual el libro en un principio era de muy difícil comprensión para los lectores, pero paulatinamente, en la medida en que han pasado los años, se han ido acercando lectores a él y lo han ido comprendiendo. Entonces, uno diría, desde lo que me preguntas, ¿no era el momento oportuno? No, yo pienso que sí. El libro tiene que estar ahí para que vaya llegando a los lectores, y el tiempo le va dando el lugar que le corresponde. ¿Qué afán hay de que una obra sea conocida? No hay ningún afán. ¿Qué afán hay de que se venda mucho? Hay gente que tiene ese afán.
pero eso es un afán secundario, es una cosa material de este mundo. La obra literaria, el arte, es un asunto que está mucho más allá de los problemas de la vida cotidiana. Es un asunto en el que hay que trabajar hasta donde le alcance a uno su capacidad de trabajo y su capacidad de comprensión. Ahí diciendo por lo que tú dices que no importa si pasa mucho tiempo, vos sos famoso. ¿Vos qué opinas de la fama? O sea, ¿te gusta, no te gusta que te reconozcan? El ego juega ahí mucho con la fama. O sea, ¿qué opinas de eso? Porque sos famoso. Pero eso ha sido una cosa que ha ido surgiendo muy paulatinamente y me ha permitido mantener una batalla contra la vanidad. Uno normalmente es vanidoso, pero uno puede sucumbir a eso. Uno debe estar atento a no caer en la trampa, porque la vanidad es una trampa, que porque alguien te aplaude o porque alguien te dice un piropo, vas a creer. No, uno lo que es, lo es, de todos modos, quiéralo o no, entiéndalo o no. Entonces, más bien la cosa es cómo ser uno lo que uno es. Ya lo que suceda, cuando se escribe una obra, uno está expuesto a eso, a que la gente lo mire, lo hable. Yo creo que la fama mía viene de muchos frentes, de muchos lugares en los que me he desenvuelto, como editor, como escritor. En otra época yo era trovador, como maestro de escritores. Yo creo que más que todo es por eso, por ser, por compartir mi aprendizaje con mucha gente indiscriminadamente, sin ningún egoísmo. La gente me agradece mucho eso, y entonces eso es lo que ha hecho que mi nombre empiece a sonar mucho. No pasa nada, la fama no te da nada, no te quita nada tampoco. Uno debe, frente a eso, ser discreto, tranquilo, respetuoso. Si alguien, por ejemplo, alguien viene a entrevistarlo a uno, no envanecerse y negarse. ¿Por qué? Si te están buscando para una entrevista es porque tu nombre suscita ese interés, y entonces con respeto y con humildad se acepta y se responde lo que sea necesario, pero sin envanecerse de ello. No hay por qué, en realidad el hombre no tiene por qué envanecerse de nada. La fama es una cosa ajena a la verdad del individuo. Tiene que ver en algo, sí, pero va por un camino muy distinto, que son las cosas de este mundo. La obra va por el camino de lo esencial, de la búsqueda sustancial de la vida y de la búsqueda de la realización de lo que uno es. Profe, yo sé que tú estás casado con Janet, y Janet es una escritora famosa. ¿Cómo es vivir con Janet siendo ella escritora, siendo tu escritor? Hay un poco de rivalidad. Por ejemplo, mi papá alguna vez dijo: yo no me puedo casar con una médica, me mata el ego y me mata la rivalidad, porque yo soy así, mi papá pues. ¿Vos cómo vivís esa relación? O sea, ¿cómo no se contamina? ¿Cómo siguen? ¿Cómo hacen para seguir? O sea... No, en nosotros no tenemos nada de eso, no. Ella llegó a mi vida como alumna de literatura, y ella es muy inteligente, es mucho más inteligente que yo y muy sabia, y ha ido desarrollando un conocimiento propio de la literatura. Se fundamenta mucho en mí, se sustenta mucho en mí, pero ella tiene lo suyo y tiene su universo y lo explora con independencia, y yo no me meto en la obra de ella, yo hasta donde... Entonces nosotros compartimos todo, le compartimos la vida plenamente, como si fuéramos uno, y
y muy tranquilos, cada cual tiene su vida con toda la libertad del caso y con todo el respeto, pero todo el tiempo estamos apoyándonos y trabajando juntos en todas las cosas. Yo cuando escribo me desengüezo con ella, la primera persona que yo le leo es a ella. Cuando ella escribe se desengüeza conmigo y yo le corrijo, le ayudo y ella me ayuda a corregir lo mío y me ayuda. Ella, bueno, somos un equipo en el que no hay la más mínima discordia. No, la relación nuestra es muy armónica y muy dulce. Ella es un ser muy hermoso. Ella supera con creces cualquier opción, entonces, no, ahí vamos bien, hacemos una magnífica pareja, ya llevamos mucho tiempo juntos y vamos muy bien. Ella, ¿quién no la quiere a ella? A mí, en otro tiempo, había más opiniones encontradas, como que unos me querían y otros no. Ahora está, digamos, un poco el balance se ha inclinado a favor. Ya es más la gente que me quiere que la gente que no me quiere. Y ya no soy peligroso para nadie en ningún aspecto. Ya estoy fuera de toda consideración y eso me ayuda mucho a estar tranquilo, centrado en mi trabajo, que es básicamente investigar y escribir. Qué bonita respuesta, ojalá Camilo hablara así de mí. Hay una máquina, hay una máquina del tiempo que te permite devolverte 20 años. Solo puedes decirle una cosa a ti mismo hace 20 años. O sea, viajaste en el tiempo y le vas a decir a esa persona de no sé cuántos años, yo 20 años atrás, ¿qué le vas a decir? Solo le puedes decir una cosa. 20 años atrás son 56 años que tenía. Estaba trabajando como director de la editorial de la Universidad de Antioquia y renuncié a ese trabajo como jefe del departamento. Le diría, bien hecho. Era buen momento para renunciar a la editorial. Pudo haber sido antes, pero está bien que haya sido ahí y lo que ha venido después es la consecuencia de haber renunciado a la editorial. Bueno, muy bien. Tú tienes una obra que se llama Ganzúa. Esta obra es inspirada como en lo que se ve ahora en la telenovela Rosario Tijeras, Intentando no hay paraíso. Más bien ellos se inspiraron en Ganzúa. Por eso es lo que te quiero preguntar. ¿Tú eres el precursor entonces de ese género para esta gente? Correcto, sí. Ganzúa fue el primer libro de ese orden. Salió en 1989, yo lo escribí entre 1980 y 1987 y digamos que narrando el paso del cuchillo al revólver, que en los barrios, cuando éramos niños nosotros, había una dignidad del duelo a cuchillo entre los malevos del barrio, entre los atracadores, los rufianes de la barriada, y había una dignidad del cuchillo. Y mientras crecíamos y venían nuevas generaciones de rufianes de barrio, se fue pasando del cuchillo al revólver. El revólver te permite matar al otro en condiciones de superioridad, es decir, el otro está indefenso, sí. Lo coges por sorpresa y llegas y le disparas y listo, no hubo nada. El cuchillo era jugándosela, ¿cierto? Entonces, en ese paso, cuando yo vi ese paso, que coincidió con el florecimiento del narcotráfico en la década de los 80, concebí un personaje a partir de los malevitos de mi barrio, los que eran mis amigos de la cuadra, y escribí Ganzúa. Ganzúa
de ahí el nombre del personaje. La ganzúa es esos alambres que utilizan para abrir las puertas. Ajá. Y entonces es, digamos, aludiendo a que es uno que abre puertas para robar, ¿cierto? Y que empezaban como en esa época, eran marihuaneritos. Después eso cambió. Y después esos muchachos se convirtieron en los sicarios, ¿cierto? Entonces, a raíz de ganzúa, digamos que empezó, bueno, hay un precursor anterior a ganzúa que es Borilo, que es un personaje de un poema de Elí Ramírez. Elí Ramírez publicó en el año 79 en la parte alta abajo, que es como una serie de poemas sobre el barrio Castilla. Te cuento que ese mismo año, al mismo tiempo, en una colección que se llamaba Acuarimántima y Hombre Nuevo, de literatura, salieron 3 libros. Al mismo tiempo, en la parte alta abajo, de Elí Ramírez, con los que Viajo Sueño, de Víctor Gaviria, y Amada está lavando, que era mi primera novela. Esa novela, Amada está lavando, y ese poema especial, Borilo, de Jugaba de Alero, se titula el poema, de Elí Ramírez, digamos que son los precursores de ganzúa. Entendiendo lo que yo entendí al leer a Elí y al escribir mi Amada, vi que en el barrio era necesario describir ese paso del cuchillo al revólver en los muchachos, que significaba un paso histórico de el barrio que es como el pueblo en la ciudad, a el narcotráfico que es la ciudad en el mundo, y que implica ya unas leyes de juego diferentes. La novela está escrita en un lenguaje que es una especie de estudio lingüístico del habla popular nuestra, digamos que es, predecesor de todos los estudios del parlache. A raíz del estudio lingüístico que hay en ganzúa, se puede desarrollar el estudio del parlache, ¿cierto? Y establecer esa lengua que fue evolucionando con todos esos contenidos de formas de vida, de rebusque, de malevaje, de narcotráfico, y que fueron dándole al lenguaje esa vía, ¿no? En ganzúa está muy estilizado ese estudio y está muy cuidado y muy mesurado. Un profesor de la universidad, compañero Rogelio, decía que ese era más que una novela, era un estudio de sociolingüística. Wow. Y bueno, eso de alguna manera, ese estudio yo lo hice escribiendo esa novela, porque yo estudiaba español y literatura, además trabajaba en el diccionario de español de uso en Antioquia como monitor con Javier Jiménez Quintero. Entonces yo he trabajado en eso del lenguaje toda la vida, y esa novela no estuvo ajena a eso. Curiosamente, yo cuando llegué a la universidad tenía un vocabulario muy escaso. Yo era un animalito salvaje de la Milagrosa que creció en medio de una familia donde yo era el último y todo el mundo estaba ocupado, entonces de alguna manera en una soledad muy curiosa. Y era muy escaso de vocabulario, casi que mi vocabulario se reducía al vocabulario que hay en Amada está lavando, que es precario. Coincidió que como quien habla en la novela es Amada, entonces es perfecto ese vocabulario, pero eso es un azar, porque corresponde a mi vocabulario de ese momento, a lo que yo veía del mundo y pensaba
y a la manera como yo podía encarnar un personaje femenino que es Amada. Yo lo único que hice fue, voy a pensar como ella, voy a sentir como ella, voy a decir lo que ella pensaba y sentía y lo que ella veía, y además voy a contar su vida. Entonces, de alguna manera asumí esa voz y apareció ahí. Bueno, a raíz de mis estudios de lingüística y de lenguaje, se amplió mi vocabulario a partir de ahí, hasta el punto de que en el 2007 publiqué un estudio de el glosario de referencias léxicas y culturales en la obra de León de Greiff, que es, de algún modo, es una enciclopedia que tiene 4 contenidos fundamentales, enciclopédicos todos: la historia, la literatura, la música y la filosofía, como esas 4 enciclopedias reunidas en el vocabulario que manejaba León de Greiff en su obra poética, y de alguna manera me sirvió a mí para la formación mía, haber hecho ese trabajo, que no lo hice solo, lo hice con mucha gente, incluso en la última época tuve a Miriam Velázquez, pero antes había tenido grandes aportes de Juan Fernando Saldarriaga, de una estudiante, una profesora de piano de la universidad que hizo su tesis sobre León de Greiff, y yo se la dirigí para orientarla como al vocabulario musical en la obra de León de Greiff. Se me escapa el nombre de ella, una belleza de profesora, de pianista y de alumna, Margarita. Ella, entonces, con todo el aporte de toda esa gente, yo fui construyendo durante 20 años ese glosario de referencias léxicas, y esa me sirvió a mí para ampliar en mi propio vocabulario y digamos que profundizar en mi conocimiento de la lengua y del ser humano, que eso es lo que se hace cuando se estudia la lengua, el lenguaje, el habla. Se está estudiando es al ser humano. Profe, sí, pues ya como redondeando, pues porque tú sabes que el tiempo en la televisión es muy corto. Si fuéramos a hacer una película sobre tu vida, ¿tú qué género escogerías? ¿Cuál es el género que te define más? ¿Drama, acción, comedia, suspenso? Lo que a mí más me gusta es la novela policíaca. Yo escribo novelas policíacas. Desde Eugenia en la sombra nació Aurelio como investigador, pero el investigador mío no es propiamente un investigador de crímenes, aunque lo ha hecho en algunas de las obras, o de muertes. Por ejemplo, Eugenia en la sombra es una investigación policíaca. Morir juntos es una investigación ya no tan policíaca, sino como de fiscalía, como de entender estas 2 personas que murieron en un accidente por un carro fantasma, ¿quién iba manejando ese carro fantasma? Y Aurelio realiza esa investigación. Pero Aurelio, después de eso, en 2 novelas que todavía no he concluido, hace una investigación criminal en una de ellas, en otra también. Y hay otra que es Los viajes de Gaspar de la Noche, donde la investigación es psicológica y literaria, de otro orden, mucho más profundo, pero igual es lo mismo. Cualquier investigación es lo mismo. Cuando se investiga un crimen para saber quién cometió el crimen, o cuando se investiga un asunto particular para saber cuáles son los elementos que lo constituyen, o cómo ocurrió, o qué sucedió, qué hizo posible que sucediera determinado acontecimiento. Eso es lo mismo, es una investigación. Entonces, a mí me gusta eso, el género como investigativo. Curiosamente, y eso nunca me lo propuse, en mi vida yo he sido un investigador. A mí me contaron que cuando tú eras joven,
eras un gigoló, eras lo más hermoso, lo más papacito que le ha pasado a la tierra. Como escritor, porque tenías ese plus de escribirle a las nenas, más tu look, me decían que tenías un gabán, un sombrero, ¿cómo fue esa experiencia en tu vida pues ya pasada de una persona muy bonita para la época? Yo creo que eso más bien es una dificultad que uno tiene que superar en la vida, como... ¿Por qué dificultad? Porque la vanidad te lleva a asumir actitudes y hacer cosas que van en contra de la verdadera esencia del ser. Y por ejemplo, ese tipo de cosas hacen posibles ciertas experiencias que tal vez es mejor no haberlas vivido. Igual, la vida hay que agotarla, uno tiene que vivirla, pero el sencillo anonimato yo creo que es mucho más apropiado para el verdadero crecimiento interior. Eso son cosas del mundo físico que, bueno, que cuesta trabajo superar y que cuestan dolores y que cuestan momentos difíciles. Uno nace con lo que se le da y tiene que aprender a convivir con eso. Y ese tipo de cosas hace que sea difícil el tránsito. Mira, profe, yo nunca me imaginé que me fueras a responder así. Me encantó esa respuesta, que fuera una dificultad para vos y que, pues, aluciné con esa respuesta. Nunca me imaginé que me fueras a responder así. Y acá, pues, en otra pregunta, uno solo, un personaje de la historia que te hubiera gustado ser, uno solo. Pues tal vez Albert Einstein. De hecho tengo un poema que se llama La música de las esferas, donde hablo de Pitágoras, de la idea de los números en la concepción del mundo, y hablo de Newton y hablo de el desgreñado Albert. Me encanta la manera como Einstein veía desde su ángulo el mundo y lo explicaba como si lo supiera, como si su intuición ya hubiera traspasado todos los elementos de la investigación, y lo decía con una naturalidad y una sencillez. Y de verdad que de muchacho yo estudié física porque estudiaba ingeniería civil unos años, y el libro favorito mío en esa época era La física, aventura del pensamiento, que era un libro de Albert Einstein. Y bueno, ahora que me lo preguntan, no lo había pensado nunca, se me ocurre, porque lo mismo que a Manuel Mejía Vallejo, que además fue mi maestro y que, digamos que a quien le debo muchas cosas, porque él era el que me hablaba al oído y me decía: chico, te va a pasar esto, te va a pasar aquello, tenés que esperar esto. O sea, él me estaba preparando para lo que él ya sabía, que yo no lo sabía, que iba a hacer mi vida después como escritor. Él ya en mi primera novela, que se publicó gracias a él ya veía lo que yo iba a hacer después y me preparó, me lo dijo al oído. En las conversaciones íntimas de nosotros siempre me estaba diciendo: no le pares bolas a tal cosa, no le pares bolas a tal otra, cuidado con tal cosa, hace esto, hace aquello y ten esta paciencia. Él me preparó muy bien, él sabía
Él sabía quién iba a llegar a ser yo, que yo no lo sabía, y yo lo escuchaba porque él era generoso conmigo, además de sabio y además de que me daba también todo su conocimiento. De alguna manera yo ahora soy generoso con los demás porque lo aprendí de Manuel. Lo he descubierto en muchos años de taller de literatura y en esta época en que la literatura, o la escritura mejor, ha llegado a ser el fundamento de la rectoría del comportamiento humano y de la sanación. La escritura hoy ocupa un papel que en otro momento ocuparon las religiones y que en otro momento ocuparon las mitologías. Bueno, la escritura y la mitología tienen mucho que ver, pero hoy la escritura, hoy que las religiones han perdido su valor en ese fenómeno de la transvaloración y de la multiplicidad de creencias, de la Torre de Babel, la escritura entra a formar en la intimidad la relación del hombre con el sí mismo, con su interior, con su inconsciente y por supuesto con los conflictos, con las enfermedades, con los engramas de la existencia que hacen difícil el caminar de las personas y que a partir de la escritura se liberan energías, se catalizan o se salen las dificultades, se hacen patentes y digamos se hacen manejables desde la razón. En la escritura se ha vuelto el principio rector del comportamiento y el principio de sanación. Entonces, hoy la escritura es para todos, para los que quieren publicar libros y para los que simplemente quieren estar en la vida nomás. Entonces, es fundamental, y es fundamental que todo el mundo tenga las herramientas para permitir el flujo de esa escritura, porque a cada uno le va a servir de distinto modo, a cada uno a su manera. Lo otro es la idea de que la escritura y la fama y la publicar y unos dicen que son mejores que otros, eso es basura, eso es vanidad. En este mundo caben todos, en la literatura cabe absolutamente todo el mundo, que cada cual esté tranquilo de escribir lo suyo y de decirlo con sus propias palabras, porque hay gente que imita a los otros y copia a los otros por inseguridad, porque no saben esa cosa preciosa que es: diga lo suyo, lo que le corresponde, lo que usted tiene para decir. No, a la luz de lo esencial somos exactamente lo mismo. Ahí no hay cuestiones de que este tiene más talento que este, no. Cada cual tiene lo suyo para decir y esa es su expresión vital, lo suyo. Por eso estamos todos ahí. En el fondo, la tierra es un solo ser. Nosotros todos atosigados en la tierra, matándonos los unos a los otros, en los trancones de las autopistas. Todos somos parásitos de la Pachamama, de la tierra. Ahí estamos todos. El verdadero ser vivo es la tierra. La vanidad hace que el hombre sobredimensione sus posibilidades porque solo se centra a vivir acá, en el tiempo de la vida, pero el tiempo de la vida es nada, es una cosita así, un instante, lo ponemos entre paréntesis con una fecha acá y otra fecha acá y ya listo, eso fue todo. Tengo tantas preguntas, no, porque si no se me vuelve, tengo tanta... Lo hace por etapas. Había... Por capítulos. Minutos de 20, es muy bien. Yo sé que eres cuentista, ¿cierto? Veníamos escuchando ahora en el carro, Camilo y yo, la verdadera historia de Caperucita Roja, que no era un cuento para niños, sino para mujeres, para que no fueran violadas. Hay muchos cuentos, como de los hermanos Grimm y todo eso,
que no son para niños, que son para adultos, pero se generaron para niños. O sea, los adaptaron. ¿Cuál es tu percepción de esos cuentos? Porque tú has escrito cuentos infantiles. ¿Cuál es tu percepción de este fenómeno por qué no nos lo contaron como era? Mira, ese por ejemplo no creo que sea la verdadera historia de Caperucita Roja. Alguien se está adjudicando la idea de que esta es la verdad. No le crea, no. La verdadera historia de Caperucita Roja es probable que no haya llegado hasta nosotros como surgió originalmente. Es probable que lo que haya llegado a nosotros sea distinto. Mira, los cuentos populares tradicionales, que también se llaman cuentos de hadas, digamos que constituyen un desarrollo en un proceso histórico de la humanidad. Muchos de esos cuentos, en remotísimos pasados, formaban parte de los mitos de explicación de la existencia. Todos los mitos nacen de la pregunta del hombre de qué hacemos acá, a qué venimos al mundo y cómo llegamos y de dónde venimos, que son las preguntas por la identidad. Las respuestas, desde los más remotos tiempos, antes de que hubiera escritura, ya los padres le contaban a sus hijos historias en las que les respondían esas preguntas. Pero ¿cómo las respondían? Las respondían a partir de los elementos que ellos tenían. Es decir, lo que habían experimentado más lo que le habían dicho los anteriores a ellos. Entonces, hay una tradición oral que va pasando de una generación a otra y a otra. Y en ese pasar de una generación a otra, por ejemplo, un grupo de niños le oyen una historia al abuelo. Cuando esos niños son abuelos, cada uno le cuenta la misma historia a sus nietos, pero es distinta en cada uno, porque cada uno recuerda aspectos distintos, cada uno enfatiza en motivos distintos, porque es la manera como captamos el mundo, que a uno le llama más la atención un aspecto y a otro aspecto, y entonces eso hace distintas versiones. Y en la tradición oral corren esas versiones del abuelo al nieto o del padre al hijo, de este a su hijo o a su nieto, y así sucesivamente, y eso se va yendo en la tradición oral, de boca en boca. Entonces llega un momento en que hay la escritura, entonces esa tradición oral se pasa a la tradición escrita. Entonces, hay versiones de los cuentos populares. Bueno, lo otro es que los mitos que constituyen una religión sirven durante una época a un pueblo y esa religión se desgasta como todas las cosas. Entonces, muere la religión y las historias que servían como para sustentar esa religión pasan a la tradición popular como cuentos, pero en realidad son mitos. Hay un hermoso libro que se llama Psicoanálisis de los cuentos de hadas, de Bruno Bettelheim. Bruno Bettelheim era un psicólogo, psicoanalista, discípulo de Freud, que llegó a trabajar en un lugar de niños. Y él, en su trabajo como psicólogo con los niños, cuando llegaba, decidió contarles cuentos populares, los cuentos tradicionales, los cuentos de hadas. Y empezó a ver que cuando él llegaba, los niños estaban inquietos, estaban intranquilos, estaban en ciertos movimientos, y
Cuando él empezaba a contarle los cuentos, iban cambiando ese estado de ánimo, se tranquilizaban. Y entonces empezó a ver que los niños, al escuchar el cuento, percibían aspectos que están contenidos en los símbolos del cuento, que el niño entendía directamente como de lo inconsciente a lo inconsciente y que le permitían esa tranquilidad. Por ejemplo, en un cuento que se llama El pescador y el efrit, que es un cuento de las 1001 noches, y que las 1001 noches fue recogida en el siglo XI o XII, pero los cuentos de las 1001 noches venían en la tradición oral árabe desde mucho más atrás, no sabemos desde cuándo. Entonces el pescador y el efrit, cuando el pescador logra sacar la botella y destapar esa botella, el genio lo va a matar. Y dice, ¿por qué me va a matar? Y dice, porque los primeros 1000 años yo dije que el que me liberara de esta botella lo haría rico y famoso, y nadie vino. Y los siguientes 1000 años dije que lo haría dueño del mundo y nadie me salvó. Entonces los siguientes 1000 años dije que lo iba a matar. Entonces, por ejemplo, Bruno Bettelheim relaciona esos 3 momentos con 3 visiones del tiempo en el niño. Mira cómo para el niño, según Bruno Bettelheim, cuando la mamá se va, añora que llegue rápido, pero se demora y no ha llegado. Entonces el niño pasa un umbral de angustia y entonces busca por todos los medios que llegue y no ha llegado. Entonces pasa otro umbral y entonces cuando ya viene, pasado el tercer umbral, ni le para bolas, o cuando viene hace un daño, quiebra no sé qué o hace no sé qué. Totalmente cierto. Y eso mira qué es. Entonces lo que en el cuento son 1000 años, en la vida de un niño son minutos o son horas. Y es lo mismo, es la relatividad del tiempo desde la percepción de la psique, que para el niño cuando pasa cierto nivel pero cuando nosotros vemos esos cuentos en la historia, los 1000 años tienen sentido, porque ese cuento tiene más de 1000 años. Luego esos 1000 años en el tiempo del cuento son verdaderos como 1000 años físicos, pero son verdaderos también como simbólicos, como el símbolo, lo que simbolizan los 1000 años. Y la angustia de la espera, entonces cuando el niño escucha el cuento, se da cuenta que ese plazo sí se cumple. Así él no alcance a concebirlo ahora, sí se cumple. Entonces, como sabe que de todas maneras se cumple, entonces se tranquiliza. Y entonces los cuentos cumplen una función, digamos, de ordenamiento psíquico, pero además cumplen una función de que le transmiten a los que los escuchan la sabiduría de los pueblos antiguos. Por ejemplo, cuando te sientas a escribir, ¿tú para quién escribes? ¿Para ti? ¿Para el público? ¿Para quién escribes? Bueno, yo sé que detrás del texto, en el futuro, hay alguien tratando de descifrarlo. No sé quién. Alguien. Así como yo, cuando leo, soy el que está en lo que para quien lo escribió era futuro, está ahí. Entiendo la experiencia estética como la comunicación entre esos dos seres, como una conversación que se da en el interior, en la mente. Quien escribe en su mente está hablándole a quien lo ha de leer. Quien lo lee en su mente está escuchando a quien escribió. Y esa conversación es posible, aunque uno de los dos no esté en presencia física. Está su presencia a través del espíritu que habla en el texto y que sigue ahí, vivo.
de la conciencia que habla en el texto y que sigue ahí viva porque se teje en las palabras de ese escrito. Entonces es una conversación que es posible. Nosotros pensábamos que no era posible que el lector se comunicara con el escritor que ya no existe y resulta que sí, es una conversación posible en la que participan los dos, pero que se sucede fuera del tiempo de la vida y que está en el hilo tempore, en la mente de cada uno, que es a un lugar donde los dos pueden llegar, cada uno en su momento. Entonces, cuando uno escribe, trata de que en el escrito, quien lo esté leyendo, tenga motivos para amarlo a uno, aunque uno ya no esté. ¿Quién dice que ese amor no es tan apetecible como el que aparece acá en el mundo físico? De pronto ese amor es más apetecible en el orden de el hombre es un ser para la muerte. La muerte lo hace desaparecer del mundo y en el arte sigue en las mentes de otros, en las vidas de otros. Es de alguna manera ese combate contra el retorno a la nada que significa la muerte, como somos nada y de ahí venimos y de ahí volvemos, pero de alguna manera el arte permite prolongar esa secuencia en esa hermosa conversación que es la belleza de la búsqueda de lo bello, ese instante fugaz donde unas palabras te dan el destello de una imagen o de una revelación sobre la existencia o sobre el mundo o sobre alguien. Profe, tengo infinidad de preguntas acá, pero pues obviamente el tiempo de la televisión nos pagan muy poco. Entonces, yo te quiero dar las gracias por esa no entrevista, fue un aprendizaje, fue más que todo un aprendizaje para Camilo, para mí, y te quiero agradecer eso. Bueno, yo te agradezco a ti, Monita, que hayas querido entrevistarme, ponerme en tu trabajo que empieza ya a manifestarse como un bello camino. Y es una alegría que me hayas traído acá y que hubiéramos conversado y que eso quede por ahí rodando. Está bien, para eso es. Gracias, profe. Nos despedimos así. Chao. Con la manito. Chao. Eso.